Hoy te hablaré de un tema muy importante que es la teoría de la imprevisión o imprevisibilidad, que debe tomarse en cuenta en los contratos, sobre todo cuando estás ya en una situación como esta, que es una situación extraordinaria, que tiene economía, imposibilita la ejecución de los contratos o su continuación. Es cuando te das cuenta que debiste haber puesto una cláusula de imprevisión. No te vayas, que en un momento comenzamos. Servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director de sede del Centro de Estudio de Derecho de la Empresa. En esta ocasión, cambiando un poco el formato, hablaré un poco de la teoría de la imprevisión o teoría de la imprevisibilidad, que está consagrada en algunos de los códigos civiles que tenemos en los diferentes estados de la República, que bueno, ha generado pues cierta controversia a raíz de lo que estamos viviendo hoy con la pandemia y con otras situaciones en el pasado. Este tema lo abordé más o menos en 2008, hablando cuando fue la crisis inmobiliaria, que hubo un incremento de intereses y el valor del dólar frente al peso, 2009 con la influenza, y así es un tema que hemos abogado mucho, porque el tema proviene en lo personal a llamar atención desde un libro que leí que se llamaba El anatocismo, la gran injusticia en México, por parte del ex ministro juventino Víctor Castro y Castro, de Editorial Porrúa, y bueno, donde expresa a tipo novela jurídica cómo fue la decisión para dar el fallo de la Suprema Corte respecto a la capitalización de intereses sobre intereses en deudas bancarias hipotecarias. Él fue uno de los dos votos contrarios al presidente que se sentó, donde legitimó el cobro de interés sobre interés en materia financiera. Bueno, lo dejamos atrás porque tiene temas políticos, pero ahí fue donde él mostró y yo entendí la existencia de esta teoría, que algunos les denominan principio, pero es una teoría sobre la imprevisión. Ahora, si yo aquí en este tema vamos a empezar a platicar de los principios rectores. Primero tenemos res inter alios acta, que refiere a decir cosa realizada entre otros. La frase se utiliza para expresar la doctrina según la cual un contrato entre varias personas no puede afectar a un tercero que no forma parte del acuerdo. Los efectos jurídicos se limitarían a los derechos y obligaciones de las partes que lo realizaron. Esto es, lo que se pacta entre las partes se debe cumplir. De ahí estamos hablando de uno de los primeros principios de lo que viene siendo el derecho contractual o teoría de los contratos. Enseguida, quizás el más empleado por todos es pactum sunt servanda, que es su significado de latín al español es lo pactado obliga. Esto quiere decir que todo acuerdo debe ser fielmente y firmemente cumplido por las partes de acuerdo con lo pactado. En diferentes ordenamientos civiles podríamos encontrar esto acogido, y sobre todo en la doctrina, el contrato es la ley suprema entre las partes. Pero viene un tercer principio, que ya aquí hablaría del principio rector, tanto de los contratos como de la propia teoría que estamos analizando de la imprevisión, lo que es rebus in stantibus, que significa estando así las cosas. Veremos unos textos un poco más adelante, en otras diapositivas, donde abordo este tema diciendo que, bueno, hoy celebro bajo ciertas circunstancias, no pongo el escenario actual, sino un año atrás, celebro bajo unas situaciones de moneda estable, mundo estable, salud estable, y veo mi capacidad económica para poder asumir un compromiso. Entonces, si pasa algo que cambia esas circunstancias del momento de la celebración de hace un año, pues que signifique una alteración sustancial, va a dar lugar a su modificación. Esto es lo que habla de este principio rector, rebus sic stantibus, esto es lo que significa. ¿Sí? Mientras estén las cosas, se cumplan de acuerdo a lo pactado.
porque ya hay quien lo denomina pactum sunt servanda rebus sic testantibus, que significa estamos obligados a cumplir estando así las cosas o continuando así las cosas. Entonces aquí algo importante que hay que distinguir, estamos hablando en el ámbito meramente civil. Por decirlo, los argentinos pues tienen una codificación civil y mercantil en un solo ordenamiento que permite que una teoría analizada en el derecho civil pues sea oponible o sea tomada en cuenta en el ámbito mercantil. Esto es algo que quiero hacer una acotación al respecto. Ahora, seguimos con la teoría de la imprevisión con unos elementos característicos. Primero, el contrato se cumple si las cosas permanecen bajo las circunstancias externas que fueron pactadas. Segundo, solo aplica a los contratos conmutativos, es decir, cuando hay contraprestaciones ciertas y determinadas, no a los aleatorios. Aquí hago una pequeña pausa, refiriendo un poquito más a los argentinos, pues ellos en recientes años acaban de aprobar muchas modificaciones a su Código Civil y Mercantil. Y bueno, aquí lo que dice, sí puede aplicar también a los aleatorios esta teoría de la imprevisión, cuando los riesgos aceptados para el tipo de contrato rebasan el promedio o lo que por experiencia se puede decir riesgo medido. Solo sí es cuando un contrato aleatorio sí le aplicaría allá. Aquí es un tema que no se ha abordado, nomás hago esa acotación. Luego, tercer característica, aplica a contratos de tracto sucesivo o de larga duración o de larga ejecución, hablando de obras civiles, hablando de construcciones, que pueden sufrir en el intervalo que se está llevando a cabo la ejecución o se va cumpliendo la contraprestación recíproca de manera parcial, como son los de tracto sucesivo. En ese inter puede suceder algo extraordinario que rompa el equilibrio buscado en el contrato, donde acabe con la equidad, reciprocidad o la buena fe, que vendría siendo la cuarta característica para estar hablando de la imprevisión. Y la quinta, que es realmente lo que busca resolver el resultado anterior que acabo de mencionar, es decir, recuperar el equilibrio de la relación contractual o bien la resolución o terminación del contrato. Esas dos son las soluciones para el resultado causado por una situación externa que afectó una relación contractual. Posteriormente, tenemos aquí, por decirlo, nuestro estado de Jalisco, que gozamos de tener esta teoría. El mismo exministro Juventino Víctor Castro y Castro hace referencia de nuestro estado, donde dice el artículo 1787, el consentimiento se entiende otorgado en las condiciones y circunstancias en que se celebra el contrato. Por tanto, salvo aquellos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando los negocios de ejecución a largo plazo o de tracto sucesivo surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios que rompan con la reciprocidad, la equidad o la buena fe de las partes. Podrá intentarse la acción tendiente a la recuperación de este equilibrio y cuando el demandado no estuviere de acuerdo con ello, podrá optar por su resolución. Posteriormente encontramos el artículo 1788 del mismo estado de Jalisco, donde nos continúa diciendo, una vez que estás en el punto anterior o en el supuesto del artículo 1787, dice, en todo caso, la aplicación será la parte que haya obtenido la cesación de los efectos de un contrato deberá indemnizar a la otra por la mitad de los perjuicios que le ocasionare la carencia repentina de las prestaciones en materia de dicho contrato, incluyendo gastos y demás erogaciones. Aquí está escrito de una manera parafraseada para que sea breve y concreto, es decir, pues si ya se dio la resolución del contrato, el juez puede condenar únicamente a este punto, a la mitad de los perjuicios que se refieren a las utilidades o beneficios que se está dejando de percibir por una cuestión repentina, en este caso accidental, así como los gastos o demás erogaciones. Solo podrá llevarse este compromiso la parte que ofreciera la otra
llevar adelante las prestaciones aludidas en términos hábiles, aun cuando esta última rehusare la proposición. Bueno, con esto quedaría más que claro que se agota la buena fe, es decir, si se busca reencontrar el equilibrio, ¿sí?, en términos posibles, es lo que quiere decir, bueno, permite que de esta manera se recomponga para que ninguna de las dos partes salga dañada. Si esto pues se logra con una negociación. Tenemos a continuación una tesis que les voy a leer solamente el rubro. Es una tesis del año del 2002, del mes de mayo, que dice: contratos, los legalmente celebrados deben ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación, de acuerdo a las condiciones que privan al concertarse aquella. Cabe resaltar que aquí está prohibido la aplicación de la imprevisibilidad o la imprevisión, pero estamos hablando de una tesis aislada que se generó en un colegiado en la novena época en el año de mayo de 2002 respecto al Código Civil del entonces Distrito Federal. Posteriormente, en el 2010, se hacen las reformas al Código Civil, donde ya a través donde ya se contempla la imprevisión como una causal, tal cual como se los acabo de decir, explicar en el estado de Jalisco. Aquí se muestran algunos de los estados que cuentan con esta teoría o la aplicación de esta figura. Ya he mencionado Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Hay que agregar también a la Ciudad de México a partir del 2010, y pues no es así en todos los demás. Y ni qué hablar del Código Civil Federal, que es donde viene el verdadero problema. Si bien es un problema que ya no esté ni en el 40% de las entidades federativas, pues ahora imaginémonos en materia civil federal. ¿Por qué? Porque si yo me remito a dar lectura al artículo 2 del Código de Comercio, puedo darme cuenta que la supletoriedad que aplica a este ordenamiento o los ordenamientos mercantiles primeramente son las otras leyes mercantiles y después el derecho federal común, lo que se traduce en el Código Civil Federal. Y el Código Civil Federal pues es carente de tomar en cuenta esta figura. Es preocupante porque en este estado de pandemia que se está viviendo con esta sesentena, por decirlo de alguna manera, que ya estamos alcanzando mucho microempresario informales, están siendo afectados y están cayendo en incumplimientos de contratos de larga duración, principalmente contratos de renta, contratos de préstamo, contratos de mutuo. Entonces, no está en ellos estos incumplimientos. Los incumplimientos vienen por factores externos y no solamente estamos hablando de la pandemia, también estamos hablando de la caída del petróleo, estamos hablando de que eso generó que se incrementara el dólar, y aunque haya bajado la gasolina, pues el dólar incrementado, obviamente los productos se incrementan. Alta demanda por la presión que tiene la gente de que en cualquier momento no nos dejen andar en calle, y pues provoca desabasto, y ese desabasto pues aplica la premisa económica del precio y la demanda. Entonces ahorita los precios van para arriba. Y pues conforme avance este proceso que estamos viviendo, pues lo más seguro es que va a aumentar. ¿Y de qué manera? Pues únicamente los particulares, los ciudadanos, estamos acudiendo a los otros ciudadanos que también están sucediendo lo mismo, porque esto es una cadena, a lograr negociaciones a través de acuerdos o convenios entre particulares, ya sea con fedatario público, para poder llegar a una sustitución de las obligaciones de manera temporal, y una vez componiéndose la situación, restaurar las cosas como estaban. Es la manera en que se está logrando, siendo conscientes, porque por lo que un cliente no me paga a mí, es por lo que su cliente no le paga, y por lo que a su cliente tampoco le paga. Esto se trata de una cadena. Tenemos que ser conscientes de esta parte humana y social. Este es un gran golpe para todas las economías del mundo,
En específico voy a hablar de México. No es privativo, nomás estoy diciendo que hablaré de México. Pues va a ser un golpe grande, y no en sí las lamentables muertes que podamos enfrentar del coronavirus, sino la recuperación económica, lo que puede implicar de crisis, recesión y otras cosas. Si todos sabemos que hacer un golpe fuerte y todos participamos cediendo un poco, sabiendo que vamos a ganar menos o incluso va a haber negocios donde vamos a tener que perder o medir cuánto vamos a perder, eso va a permitir que esto funcione. Porque a medida que nos comportemos como el gobierno, que él no pierde, porque no nos dejan de cobrar seguro social, ni los impuestos, que tampoco lo pedimos así, pedimos simplemente diferimiento, insisto. Pero bueno, sin eso no podemos lograr nada, más que nosotros como ciudadanos hagámoslo, para que ese golpe que puede matar una economía, entre todos, si lo podemos sortear, van a ser pequeños los golpes que van a doler, pero nos van a permitir caminar de manera inmediata. Entonces, esta recesión no va a ser, solo está en nosotros. No dejemos de ceder en lo que nos corresponde. Hoy perdemos, mañana saldremos. Nosotros aquí en nuestra firma hicimos una evaluación a través de un cuadro de riesgos y cuantificaciones. ¿Cuánto vamos a perder? Llegamos a un número aproximado. Ya lo tenemos cuantificado. Habíamos previsto una cantidad menor, teníamos una reserva. Definitivamente estamos viendo que esto puede ser mayor. Es nuestra estimación, no es alarmista, sino simplemente es de prevención. Entonces ya estamos tomando nuestras prevenciones, no de recorte personal, no de esto, sino tratar de generar otro tipo de actividades e innovar para poder generar dinero y poder seguir trabajando. Pero bueno, eso es una recomendación, pequeño paréntesis. Ahora, el artículo 78 del Código de Comercio, ya para cerrar esta problemática mercantil, que es muy preocupante, dice, no exige ninguna formalidad o requisito para que los contratos mercantiles tengan validez. Esto es a través de una tesis que en realidad me tiene alarmado, porque es la completa separación de la teoría, la completa omisión dentro del derecho mercantil del principio o la teoría de la imprevisión. ¿Por qué? Pues únicamente establece que los mismos deben cumplirse en la forma y términos que las partes quisieron obligarse, y así que prevalece el pactum sunt servanda. En tratándose de contratos mercantiles, no es posible aplicar la teoría de la imprevisión, que sostiene que los tribunales tienen el derecho de suprimir o modificar las obligaciones contractuales cuando las condiciones de la ejecución se encuentren modificadas por las circunstancias, sin que las partes hayan podido prever esta modificación, que los canonistas de la Edad Media consagraron en la cláusula rebus sin stantibus, que es uno de los principios rectores de los contratos, pues tal principio es contrario a lo que consagra el citado precepto legal, tanto el 78 como el artículo 2 sobre la supletoriedad de la materia mercantil, y el 78 la prevalencia del pactum sunt servanda, que las partes se obligan de la manera que quedó plasmada o de la manera que acuerdan. Entonces ahí viene en este material que le estamos obsequiando en esta producción los números de tesis y todo para que lo tengan de esta manera. Bueno, finalmente, ¿qué cabría de reflexión? Pues estamos en el momento de hacer los ajustes, así como en su momento se modificó la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, tomando en consideración la situación de la influenza, al haber creado los artículos 42 bis, 427 y 429 respecto a la suspensión de las relaciones individuales y colectivas en razones de emergencia sanitaria, que bueno, no se pusieron en marcha en esta ocasión. Pues bueno, yo creo que este es un llamado al legislador para que saliendo de esta, pues ya esta teoría de la imprevisión también se ha contemplado para los ordenamientos mercantiles, puesto que son los que van a salir más dañados ante una situación como esta. Otro tema muy importante, las legislaciones de los estados que el NISTE tiene una redacción muy similar
Y bueno, faltaría precisar qué pasa con los contratos que son a título gratuito. Nada menciona, ¿sí? Tampoco es claro cuando se dice los aleatorios, quedan excluidos. Yo creo que debe señalar los aleatorios hasta en tanto los riesgos asumidos o contemplados a su celebración sean superados por esta contingencia, digo, esta situación extraordinaria. Y tercer punto, que se establezca de alguna manera en un parámetro qué se entiende por extraordinario, algo que ponga al país en una recesión, que caiga el Producto Interno Bruto, que suspendan las actividades por un mandato administrativo, como es el caso, sin ser tan puntuales como en la materia de la Ley Federal del Trabajo, porque esto debe de prevalecer. Tengo confianza que la reflexión de los jueces ante estos asuntos y sobre todo que no llegue a judicializarse, que ojalá y todo esto llegue a través de medios alternos de solución de controversias, a través de los mediadores se llegue a una negociación por las partes, o bien que las partes, como en la mayoría de los casos ya lo estamos haciendo, hablar de empresario a empresario para que esto cierre sin tener que llegar a un tema de judicializar, porque eso detendría nuestra economía. Entonces, en la medida que esto sea contemplado en los contratos, es decir, si bien no está la imprevisión dentro del ambiente mercantil, sí es muy importante que se establezca dentro de sus cláusulas la posibilidad, ¿sí? Y poner los parámetros muy claros. Esa es la manera que podemos sortear si el legislador no hace nada. Lamentablemente, mucha gente no lo hizo. Nosotros generalmente en nuestros contratos sí ponemos causas especiales desde la influenza. Ponemos nuestra cláusula de imprevisión para poner causales, para evitar esta situación y sobre todo cuantificar cómo sería. De esta manera podríamos dar la opción en ese mismo momento de las partes para que acuerden la resolución o terminación del contrato, de verse imposibilitados de hacerlo, o bien suspender el contrato hasta en tanto se reanuden las actividades y también por mutuo acuerdo. Esto es mi recomendación. Recordemos, estamos en el ámbito civil mercantil. Si lo que no hizo el legislador lo podemos hacer nosotros en nuestros contratos. Tengan mucho cuidado porque la carencia de esto en un código como el Código de Comercio, pues ahí estamos con esta última tesis que acabo de leer. La no aplicabilidad de la teoría de la imprecisión. Bueno, pues con esto terminamos. Solamente me quedaría pues anunciarles, pues, tenemos próximamente un seminario en impuestos en línea en sede. Aquí les estoy dejando los datos para que tengan para los informes. Iniciamos este jueves. Estaríamos hablando jueves 30 de abril. Comenzaríamos con introducción al derecho impositivo. Enseguida tendríamos el día 6 de mayo, lo que viene siendo únicamente dejando muy centrado este pequeño curso a las bases legales de la NOM 35. Habla de 2 sesiones, va a ser en una sola, ¿sí? 3 horas el viernes 6 de mayo. Y mismo día 6 de mayo se da comienzo por parte del servidor Adrián Paredes, efectos fiscales de los contratos, que serán 4 sesiones, donde me enfocaré en primer lugar a explicar la base de los contratos, porque hoy por hoy son las medidas, son los instrumentos que van a respaldar nuestras operaciones ante cuestionamientos de la autoridad o de terceros. Y posteriormente efectos del derecho fiscal en relación con los contratos y finalmente la parte impositiva de los principales contratos y cuidados que hay que tener en la comprobación y en la ejecución de los contratos para que no tenga la autoridad duda. Y si tuviera, podríamos aportar demasiados indicios a través de los entregables, que no son lo de la simulación de actos, así civilmente hablando son los entregables, es decir, todos los indicios de la existencia de una relación contractual. Todo eso lo vamos a ver dentro del módulo del compliance normativo específicamente en contratos. Pues bueno, con esto me retiro. Ya saben, síganos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Consejero Empresarial, en YouTube nos encuentran como Consejero Empresarial TV o COEM TV, como ven ahí el logotipo.
Recuerden suscribirse y oprimir la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto nosotros subamos contenido. Y finalmente, síganos en nuestro podcast que se llama Consejero Empresarial, tanto en iVoox o iVoox, iTunes y Spotify. Recuerde, siempre estamos subiendo contenidos y todo con tal de aportar más conocimiento y difusión a la cultura fiscal y corporativa y en general al derecho de la empresa. Pues bueno, me retiro y ya saben, síganos en redes sociales, si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.